Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos almacenamiento de señales en el osciloscopio digital. Los temas a tratar son visualización y congelamiento de señales en la pantalla del osciloscopio y almacenamiento de señales en dispositivos externos. En la pantalla del osciloscopio se puede cambiar la escala sin un inconveniente, tanto vertical como horizontal. Pero si por algún instante queremos mirar una señal y congelarla, aquí parar o correr se puede hacer. Aquí está en verde, si lo ponemos queda en rojo. En este caso la señal está congelada, así le cambia la escala, ella sí lo cambia, pero pierde resolución en la medida, como observamos aquí en la parte inferior. De igual forma, como la señal fue almacenada, si cambio la escala horizontal, esa fue la señal almacenada, por lo tanto es solamente lo que nos va a mostrar en la pantalla del osciloscopio, más pequeña o más grande, pero la misma señal. Si cambio otra vez acá para que la señal siga corriendo, se puede ver sin ningún inconveniente. Si la vuelvo a parar y cambio por una señal triángulo o cuadrada, no pasa nada en la pantalla del osciloscopio. Pero si le vuelvo a quitar esto para que ejecute, es una señal triángulo o cuadrada, y si la paro no hace absolutamente nada, pongo nuevamente un aceno y hasta que no le dé otra vez ejecutar, no se actualiza. Esa es una forma de congelar señales en la pantalla, según las necesidades que pueda yo tener. La otra forma que se puede hacer, ajusto aquí nuevamente mi señal, es almacenando la señal en un dispositivo externo, como por ejemplo una memoria USB. Lo que se hace es, se conecta la memoria en el puerto USB. Cuando se conecta, el osciloscopio hace un reconocimiento o un formateo. Aquí dice, entre más pequeña sea la señal, el tamaño de la memoria USB, más rápido será el tiempo de verificación para poder hacer los ajustes necesarios de la memoria. Una vez se ha terminado este tiempo donde el osciloscopio identifica el tamaño de la memoria, se puede proceder a grabar una señal. Si observamos nuevamente el osciloscopio completo, está el menú de guardar, lo voy a guardar y me da diferentes opciones. Si miramos con detalle en la pantalla, está la opción o las acciones a hacer. Quiero guardar todo, guardar una imagen o lo que yo desee. En este caso solamente quiero guardar la imagen y él la guarda en la memoria USB. Entonces le digo guardar, él la empieza a guardar, esa es la imagen que voy a guardar, está grabando y una vez termine de alumbrar el LED, acá sale que la imagen ya está guardada. Por lo tanto, si observamos cuál es la imagen guardada, es la que mostramos en pantalla. Esta fue la imagen que se guardó en el osciloscopio. Por lo tanto, en resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son la operación run o ejecutar y stop o parar en la visualización de la señal en la pantalla del osciloscopio y el uso de la memoria USB para almacenar la señal visualizada en el osciloscopio. Y hasta aquí nuestro video de almacenamiento de señales. En el siguiente video veremos visualización de algunas operaciones matemáticas. Muchas gracias.